Hola, hoy vamos a hablar acerca del movimiento hippie, un movimiento que surge en Estados Unidos a mediados del siglo XX. El origen va a ser una profunda reacción a las consecuencias y alteraciones que produjo la Segunda Guerra Mundial, tanto en la sociedad de la época como en la cultura. Se va a caracterizar por la anarquía violenta, por la preocupación por el medio ambiente y por un rechazo general al materialismo. Había un estilo con multiplicidad de colores inspirados en drogas alucinógenas de la época. Estas se van a plasmar en moda, en artes gráficas y en la música. En esta época hubo muchos autores de renombre, muy populares, que participaron en este movimiento. Algunos de ellos fueron Jimi Hendrix, The Mamas and the Papas, The Beatles, Pink Floyd, The Doors, Led Zeppelin, Janis Joplin, etc. El Festival de Woodstock del 69 fue un festival de rock y congregación hippie realizado los días 15, 16 y 17 hasta la madrugada del 18 de agosto de 1969. Se celebró con el fin de recaudar dinero para financiar un estudio de grabación de discos. En él pretendían producir artistas como Bob Dylan, The Band y Van Morrison. Se le considera como el mayor acontecimiento histórico de este movimiento. También fue el más multitudinario, con una asistencia aproximadamente de 500.000 de personas, de las cuales la organización esperaba 600.000. Los hippies eran partidarios del Partido Nacional de la Juventud, un partido político antiautoritario, pro libertad de expresión y antimilitarista. Estos cobraron $10.000 de los organizadores para evitar que provocaran un altercado durante las actuaciones. A pesar de que era un festival antibélico, casi se convierte en una batalla campal por la inesperada multitud y por el consumo de drogas. La Armada estadounidense tuvo que enviar médicos y comida vía aérea. El festival empezó con una hora de retraso porque fue difícil encontrar a alguno de los artistas en condiciones para salir al escenario. Tim Harding estaba demasiado puesto para tocar, pero fue el primero. El movimiento hippie tuvo numerosas consecuencias para la sociedad. Supuso una rotura con lo establecido, hasta el momento, y un llamamiento al antimaterialismo. A día de hoy sigue existiendo la cultura hippie, como un movimiento alternativo a las imposiciones sociales actuales. Sus militantes se caracterizan por el culto al individuo, a la solidaridad y el trabajo comunitario. En España existen numerosas comunas hippies en las que se establece una economía de autoabastecimiento. Una de las consecuencias negativas del movimiento hippie son los distintos trastornos mentales surgidos a partir del consumo de LSD, también conocido coloquialmente como los trippies, y en menor medida los cannabis. También contamos con una elevada tasa de enfermedades de transmisión sexual derivadas de la práctica del amor libre sin tapujos. A finales de los años 60 comenzó el movimiento hippie. El desencadenante fue la reacción a las alteraciones que había producido en la Segunda Guerra Mundial en la sociedad y en la cultura. Además, la guerra de Vietnam fue un impulso importante para el descontento generalizado. El conflicto de la guerra hizo pensar y creó mucho descontento, además de que las personas se concienciaran de que personas como ellos morían día a día por pelear por otro, haciendo que se producieran protestas. A partir de aquí se empezaron a formar grupos con una actitud lejos de la violencia, teniendo el discurso como elemento fundamental que prevalecía la violencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, de 1945, se generalizó la política económica que se basaba en el impulso de que el Estado le daba a la demanda y a la organización del proceso productivo. Esas mejoras económicas provocaron en la sociedad un aletargamiento y un adormecimiento en cuanto a los reclamos y las luchas obreras. Los jóvenes, a partir de la década de los 50, comenzaron a rechazar estas posiciones cómodas y burguesas. Además, se le sumó a estos conflictos la intolerancia macartista en el plano interno y la guerra de Corea en el internacional. Todas estas transformaciones en la sociedad fueron incumbando la protesta juvenil que vendría. La década de los 60 en los Estados Unidos y en los países centrales traería todavía aún más mejoras en lo económico. La producción industrial se incrementó durante este periodo junto con la producción de carbón, la metalurgia básica, los productos agrícolas y la gasolina. Así comenzó una etapa de consumo de masas. Los electrodomésticos, el auto y el teléfono pasaron a ser símbolos de estatus personal. En general, artículos que eran privativos de minorías pasaron a ser consumidos por una gran cantidad de personas, al abaratarse notablemente sus costos. Otro de los síntomas del cambio de época
fue el boom demográfico. A esto se le suma la fuerte crisis que va a sufrir la institución de la familia, que deja de ser el núcleo de contención afectiva que siempre fue debido a un cambio de valores que se produce en esta época. En ese marco, muchos jóvenes empiezan a ensayar experiencias no convencionales. Consideraban mediocre y aburrido el mundo burgués y capitalista e iniciaron una búsqueda hacia una vida espiritual y en contacto con la naturaleza. A toda esta búsqueda e iniciativas de los jóvenes se la conoce como el inicio del movimiento hippie. Hippie es una persona que se adhiere a una subcultura con orígenes en el movimiento de la contracultura de los años de 1960. La palabra hippie deriva del inglés hipster, la cual solía usarse para describir a una subcultura previa de la generación beat. Esta nueva subcultura heredó los valores contraculturales de la generación beat, crearon sus propias comunidades, escuchaban rock psicodélico y abrazaron una revolución sexual en la cual participaba el activismo radical usando drogas como la marihuana, el LSD y otros alucinógenos para expandir la conciencia. Podríamos considerar algunos valores del movimiento en general, aunque existen hippies que enfatizan más un estilo de vida bohemio, uno marcado por espiritualidad alternativa y otro por el activismo radical, hippies, o dos o todas estas cosas al mismo tiempo. Se podría decir que adoptaban un modo de vida comunitario basado en el amor y la paz, renegaban del nacionalismo y de la regulación estatal, así como de la mercantilización y burocratización de la vida cotidiana por parte del capitalismo. Además, revalorizaban y valorizaban modos espirituales no occidentales o judeocristianos. Estaban en desacuerdo con los valores tradicionales de la clase media estadounidense y consideraban el paternalismo gubernamental, el militarismo, las empresas multinacionales y los valores sociales tradicionales como parte de un sistema que a sus ojos no tenía legitimidad.